Buenas tardes, doctor Leonardo Ramos, ¿cómo está? Me presento, Saulo Ramírez, su alumno de la Maestría del Pensamiento. Me encuentro haciendo la actividad de la semana 2, donde se nos pidió hacer un video de reflexión con base a estas lecturas que hemos tenido de Genofonte y de Homero en la temática de entender un poquito cómo en la segunda etapa del pensamiento racional o estos pasos a la racionalización que se vienen haciendo en la Grecia, es precisamente para poder hacer un poquito de contraste y hacer un análisis sobre estos textos, ¿no? Principalmente la Ilíada y la Odisea y el texto de Genofonte de economía. Entonces, como bien planteaba, en esta reflexión, por mi formación, doctor, que soy economista, la titulé Análisis comparativo entre la antigua Grecia y la época contemporánea en México sobre los roles sociales del hombre y la mujer en la sociedad. Eh, lo primero que me viene con esta pregunta o con este análisis que se plantea es qué tan vigente está el rol en la cultura mexicana sobre los valores para el varón. Y cuando leí esta pregunta y cuando empecé a hacer el análisis rápido a partir de las lecturas y de lo que usted platicaba en la clase, es evidente o se tiene esta sensación de que los roles en realidad no han cambiado tanto. Más bien, mi punto es que se han modificado. Si bien ya no vamos a la guerra y la parte de valentía y de arrojo de los hombres que tenían que dar, garantizar eso para la supervivencia de la polis, ya no se tiene. Sin embargo, sí se han modificado y sí se conserva todavía esta noción en la sociedad donde el pilar principal del sustento de la familia pues sigue siendo los varones. Esto no lo digo yo, el mismo trabajo lo identificamos, podemos ver perfectamente que todavía existe una brecha salarial y una ventaja sobre los hombres en términos de la sociedad, donde él sigue siendo esta parte externa o el que lleva los roles principalmente de la familia. Por eso, aunque se han modificado, sí pensaría que muchos de estos valores, sobre todo en la representación social de la familia, de las responsabilidades, o en muchos casos, se sigue teniendo en México esta idea de una falacia de autoridad solamente por el hecho de ser el varón o ser el que lleva el dinero a la casa, el que permite tener control sobre la misma. Entonces, pensaría que estos valores siguen siendo, aunque no idénticos, se han modificado, en esencia sí se sigue teniendo este rol de preponderancia. Digo, hay unos que han cambiado significativamente, ¿no? El tema de, por ejemplo, el tema de esta cultura al físico de los hombres, me parece que hoy ya no tanto, hoy ya no se tiene esa parte de culto a la belleza física y creo que tiene que ver precisamente también porque ya no existen estas guerras, ya no se vive sobre este constante salto de mata que tenían las polis de hace más del 1200 al 700 antes de la era común. Entonces, aunque esta situación ya no se da, sigue siendo el responsable del mantenimiento económico y del soporte de la familia, ¿no? Eso me parece que en el análisis sigue generando, cuando pasamos ahora a analizar los valores de la mujer, pues se sigue generando este rol, esta exclusión por parte de la mujer en el rol y los valores de la sociedad mexicana. Esto me recuerda cuando hago este análisis, pensar mucho y la referencia que tengo principalmente son dos autores, ¿no? En el caso del libro del machismo invisible de Marina Castañeda y los análisis de Marta Lamas, que me gustan mucho sobre el feminismo en México, pues te hacen ver que estos valores todavía donde a la mujer se le considera inferior o que es la responsable específica del hogar, se mantienen. ¿Por qué se mantienen? Desde mi perspectiva, creo que obedece en México a dos razones principales. Una, que somos una esencia, nosotros al final somos fruto de la conquista y de lo que, del fruto católico que tenemos por más de una tradición de más de 300, 400 años, donde el culto católico nos define
y el culto católico, sus cánones y sus dogmas principales se deben a Santo Tomás de Aquino, que es el responsable de tomar la escolástica y retomar todos estos valores griegos. Entonces, el catolicismo es fundamentalmente machista y define los mismos roles para la mujer. Entonces, creo que esa es parte de la herencia que tenemos y no solamente eso. Santiago Ramírez, un psicoanalista también muy mexicano de divulgación, mencionaba que hace referencia al caso de la conquista, donde es precisamente el mestizaje el que hace que estos roles se mantengan, porque son los españoles los que se mezclan con las indígenas y no las indígenas toman de marido, no las españolas toman maridos a indígenas. Entonces, parte desde esa misma formación y nace desde la visión católica que ya se tenía. Entonces, en el caso de los roles de la mujer, me parece que se siguen teniendo importantes carencias que se están arrastrando desde la mismísima Grecia arcaica y Grecia clásica. Y me parece que es la tradición católica la que ha llevado a eso. Ahora bien, ¿cuál sería mi conclusión principal sobre esto? Que cuando uno analiza los datos, y podemos mencionar que ya hay casos, ¿no? Siempre pienso en esta idea de Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, donde dice que la mujer no se hace, sino se llega a ser. Entonces eso nos lleva a que los roles establecidos por la sociedad para cada uno de los sexos se establecen precisamente desde sus costumbres y su cultura. La reflexión más importante que me da y sobre todo que me brota en la cabeza es que si estos roles se han modificado pero se han mantenido en esencia, quiere decir que no hemos podido hacer el análisis completo de cómo darle vuelta a esta situación que nos ha acompañado pues, desde hace 2600 años. Entonces, creo que la reflexión más importante sería esa y con base a las experiencias negativas y positivas que he tenido en mi vida, en términos de poder identificar estas carencias. En el sector público llevo 17 años y he identificado estos machismos invisibles permanentemente, sobre todo en la alta dirección. Pero también hay casos de éxito. Pensemos, yo siempre trato cuando hablo de este tema de la presidenta, ¿no? Hoy tenemos una presidenta bien posicionada, bien representada y que nos está dando los resultados que se presentan, ¿no? Y pensarlo en México, en una ciudad tan machista, sobre todo, pues sería complicado. Entonces, hasta ahí mi reflexión del análisis comparativo, doctor. Muchas gracias.